¿Cómo están, queridos alumnos? El día de hoy me voy a presentar, soy el psicólogo Carlos Marquina y vamos a tener una parte muy interesante del tema la entrevista en la consejería, que sigue la continuación del curso de consejería familiar auspiciado por la Facultad de Teología. En este día vamos a hacer una introducción pequeña, vamos a conocer los puntos principales de la entrevista juntamente con el manejo que se debe dar en un entorno de consejería. Vamos a comenzar entonces con la primera diapositiva. Vamos a conocer los conceptos. Cuando entendemos o escuchamos acerca de entrevista, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Posiblemente se nos venga una relación entre un paciente, entre un médico, entre un psicólogo, entre un terapeuta familiar. Ese tipo de relación que nosotros vemos cotidianamente se da entre profesionales. Y ahí vamos a empezar a conocer muchas de las técnicas, estrategias a través de este curso. Como conceptos principales que tenemos de la entrevista, muchos autores han tratado de determinar qué es lo que entrevista significa. Sin embargo, vamos a hacer un consenso principal, porque hay diferentes tipos de teoría dependiendo al área que la persona o el profesional se ha capacitado. Pero tenemos que entender de que la entrevista es una relación directa entre dos personas o más personas. Normalmente durante una entrevista se da la relación entre un entrevistador y un entrevistado, pero también puede ser un entrevistador junto a un grupo. Del mismo modo, la entrevista es una vía de comunicación simbólica y preferentemente oral. Es oral debido a que se realiza a través de la comunicación entre dos personas, como ya vimos. Y es simbólica debido a que se transmite a través de un código y un mensaje. Tenemos que entender también que la entrevista responde a objetivos preestablecidos y conocidos. Normalmente son preestablecidos y conocidos por el entrevistador, ya que él tiene que dirigir la sesión de una manera adecuada. Y por último, tenemos que la entrevista es una atribución de roles. Como ya dijimos, existen dos tipos de roles diferentes, el entrevistador y el entrevistado. Como concepto general, vamos a conocer lo que José Bleger nos dice. La entrevista es el instrumento o técnica fundamental del método científico y es, por lo tanto, un procedimiento de investigación científica en las ciencias sociales. La entrevista, como lo vamos a conocer ahora, no responde a una mera conversación ni a una mera charla. La entrevista es un proceso más complejo que involucra años de investigación y de estudio, los cuales han determinado las pautas específicas para poder entablar esta relación durante una sesión de consejería. Por eso vimos que es una técnica, es un instrumento fundamental, especialmente de las ciencias sociales. Son las ciencias sociales en las cuales se busca la interacción en las personas y por eso su estudio es interesante. Vamos a conocer entonces las funciones de la entrevista ahora. La entrevista tiene distintas funciones. Entre las más principales hicimos un resumen. La primera es que amplía la recolección de información del cliente. La primera función de la entrevista es poder recolectar, ampliar información sobre la persona que viene a consultoría. Lo que tenemos que hacer es conocer sobre esa persona, estar interesados en lo que le acontece y recapitular y repasar información que esa persona nos va a brindar. Del mismo modo, posee una función motivadora, ya que establece una relación positiva, hace o realiza un cambio de actitudes y expectativas en la persona, juntamente con la comprensión y la clarificación de los problemas que se presentan en la sesión terapéutica. La función motivadora entonces se da tanto en el cliente juntamente con el terapeuta. También la función terapéutica. Esta es la que dota al paciente de estrategias de intervención específicas. Nosotros como consejeros vamos a dar algunas técnicas, algunas estrategias en las cuales se dan en el proceso de la entrevista. Tenemos que enseñar a nuestros clientes a cómo actuar o cómo intervenir en diferentes circunstancias de la vida. Es por eso que la función más importante que vamos a resaltar en este curso de entrevista es acerca de la función terapéutica. Vamos a continuar. La técnica de aplicación longitudinal también es una función más de la entrevista y se responde al hecho de que se presenta varias veces. La entrevista no es solamente única.
Aunque la primera entrevista es la entrevista que toma el mango de la sesión para que nosotros podamos continuar y determina muchos de los aspectos y hasta la recurrencia del cliente. Por eso, cuando es longitudinal, se dice de que se van a dar en varias sesiones. Su función también es conocer al cliente en distintas etapas o en distintos momentos, por lo cual la interacción cara a cara, persona a persona, es ahí donde se ve el proceso y el desarrollo o evolución del problema o de la sanidad del cliente. Como técnicas de recogida de información, nosotros cuando somos entrevistadores tenemos que conocer que hay distintas maneras de realizar una entrevista. La entrevista no responde sencillamente a una charla, porque una charla es sin ningún objetivo específico, sino que una entrevista es un sistema ya estructurado en la cual responde a específicos definidos dependiendo del terapeuta. Vamos a conocer algunas técnicas de recogida de información, cómo un consejero, cómo un instructor debería recolectar la información dentro de la entrevista. La primera manera es la recolección directa. Nosotros entendemos de que es un registro de información durante la entrevista. Es directa debido a que se da en el momento en que el entrevistado está delante de ustedes. Es un registro, se puede hacer con papel. La primera forma es la manera directa a través del papel y lápiz, lo más común. El consejero está en el escritorio con un papel, un lápiz y ahí empieza a tomar nota. También se puede realizar a través de un registro en magnetofón o comúnmente llamado grabadora de audio. Podemos también grabar la sesión, aunque no es muy ético y tenemos que conocer que tiene sus limitaciones. Vamos más adelante en el transcurso de los temas cuál es la parte ética de poder grabar en una sesión, tanto en audio como en video. Vamos a conocerlo. Pero es una forma de recolección directa de datos. De escuchar la sesión bajo una grabación nos ayuda a poder recordar también a nosotros como terapeutas información valiosa que posiblemente no se pueda tomar nota mientras se está en la entrevista. Y un registro en video, que es la contraparte, que tiene imágenes juntamente con el audio y que nos permite visualizar hasta las expresiones del cliente. Porque es importante darnos cuenta acerca de este aspecto que involucra de manera integral todo el ser. Una entrevista involucra todo el ser de la persona, tanto su área física, mental, social y espiritual, porque necesitamos recolectar la mayor cantidad de información a fin de dar un diagnóstico, una presunción que sea correcta, aceptable, debido a que posiblemente estemos buscando la solución del cliente, pero si no vemos todos los aspectos, nos podemos desviar del tema. Así que este tipo de recolección de datos de manera directa es muy esencial. Es directa porque está sencillamente el cliente, el terapeuta o el consejero en la sesión terapéutica y en ese momento se recolectan los datos. También hay un modo diferido o indirecta. Como hay directa, ahora hay la indirecta. Y la indirecta representa que durante la entrevista se hace un conversatorio, pero el consejero al concluir la entrevista empieza a llenar la data importante después de la sesión. Esto es reconsejable siempre y cuando nosotros tengamos bastante memoria, debido a que la sesión puede ser larga o puede ser corta. Entonces, si nosotros no tenemos una buena memoria, no vamos a poder recolectar o recapitular todas las partes que se dio en la sesión. Así que sería un inconveniente perderse datos importantes y también puede ser situado al criterio o al prejuicio del consejero en muchas de las cosas que se dijo durante la entrevista. Por eso lo más acertado a hacer es tener un registro con lápiz y papel durante la entrevista para tener una buena recogida de información. Vimos dos tipos entonces, manera directa, manera indirecta o diferida, en los cuales se puede recoger la información. Recordemos de que tienen aspectos éticos y legales que también vamos a ver más adelante. Ahora la pregunta es, ¿cuánto debe durar mi sesión terapéutica? Cuando nosotros estamos con un amigo, muchas veces conversamos con el amigo, esa conversación puede durar de entre minutos hasta horas. Cuando estamos enamorados, tenemos la novia, el novio, podemos conversar durante mucho tiempo. Pero ese tipo de conversación simplemente es una charla que no responde a objetivos específicos y que se da por lazos afectivos o lazos amicales. Pero una entrevista es totalmente diferente.
Una entrevista tiene que seguir un proceso y por tanto el tiempo es un importante indicio de la entrevista. ¿Cuánto creen que sería lo aconsejable? No existe realmente un consenso único entre los terapeutas de cuánto debería ser lo recomendable, pero dependiendo a la atención de la persona, la motivación de la persona, juntamente con la realidad o el ambiente en donde se está realizando la sesión terapéutica, en lo más aconsejable es de entre 45 a 60 minutos. Una vez sobrepasado este tiempo, nosotros entendemos de que es sobreexcederse. Seguir conversando por más de 60 minutos, entrevistando por más tiempo de lo normal, es sobreexcederse y por lo tanto es cansador. Es cansador para el terapeuta o el consejero juntamente y es cansador también para el cliente. Porque recuerden de que estamos en una sesión de entrevista. Entonces, si seguimos y seguimos y seguimos, posiblemente todos lleguemos a cansarnos y no a cumplir los objetivos específicos de la consejería. Y también puede llegar a ser irritante, porque si no hacemos una consejería que tenga un inicio bueno y un fin marcado, vamos a seguir redundando y redundando en la información y haciendo que sea más extenso, que va a llegar a irritar inclusive al consejero o al cliente. Muchos de los clientes les gusta hablar y hablar y hablar, pero hay que saber también dirigir para poder determinar el tiempo preciso. Un buen consejero sabe cómo dirigir su entrevista de manera adecuada y el tiempo es un factor que no debe ni faltar ni sobrar. Por eso cuando no tengamos tiempo para atender una sesión terapéutica, no nos encomendemos a hacer dicha actividad, debido a que el tiempo es interesante e importante. El más recomendado, ¿cuánto era? 45 minutos. Mientras más tiempo se convierte en una charla y no se cumplen los objetivos, eso ya lo repasamos, ya lo dijimos, y tenemos que conocer que es muy cierto. Lo vimos en experiencias personales, juntamente con experiencias clínicas, en las cuales la consejería muy extensa llega a ser hasta aburrida. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, la pregunta principal va: ¿quién es un buen entrevistador entonces? Ya hablamos acerca de la función de la entrevista, de los usos de la entrevista. Ahora vamos a ver, antes de iniciar el conocimiento de esta técnica, ¿quién es un buen entrevistador? ¿Se han preguntado alguna vez? Un entrevistador es una persona que posee suficiente grado de autoestima. Es necesario amarse a uno mismo, comprenderse a uno mismo, saber sus propias dificultades y limitaciones para así nosotros poder ayudar a las personas. Si nuestra autoestima está baja, no vamos a dar la confianza requerida al cliente. Del mismo modo, un terapeuta o un consejero entrevistador debe ser una persona positiva. Por más dificultoso que sea el problema del paciente, ese consejero debe ser muy positivo al poder ayudar y tratar de resolver el problema del cliente. Así también tenemos que saber dar y recibir. Nosotros damos muchos consejos, también tenemos que recibirlos algunas veces. El buen consejero sabe dar información y sabe recibir la información. Más adelante también vamos a conocer este proceso de dar y recibir como parte de la escucha activa y del método de preguntas. Luego vamos a ver que un buen terapeuta, un buen consejero, es empático. ¿Y a qué se refiere la empatía? Entender los sentimientos de los demás. Tenemos que tener en consideración de que muchas personas vienen con problemas a la entrevista, vienen con problemas buscando un apoyo de una persona que consideran capacitada, y si esa persona no tiene un cariño especial, no tiene un amor especial para la otra persona, no tiene esa capacidad de entender a la otra persona, va a tener muchas dificultades en entablar la relación terapéutica. Entonces la empatía, el poder amar a nuestros clientes, del mismo modo entender sus sentimientos, comúnmente se llama ponerse en el zapato de los demás, ¿cierto? Para poder comprenderlos. Es un rasgo muy interesante que el consejero debería sí o sí poseer. Así también tenemos que reconocer nuestros propios sentimientos. Nosotros no somos un cubito de hielo. Tenemos que entender que también nosotros sentimos y pensamos y hasta incluso podemos llegarnos a molestar con lo que el cliente nos comenta o nos dice en la sesión terapéutica.
Tenemos que tener la capacidad, esto se practica cotidianamente, de poder entender nuestras emociones, nuestros sentimientos y no expresarlos de la manera en como la gente normal, común y silvestre, como diríamos, lo hace, sino que tenemos que mantenerlos y saber hacer una sublimación correcta, saber hacer y manejar correctamente nuestros sentimientos. Nosotros tenemos que ser capaces de expresar sentimientos positivos como los negativos. Está relacionado con el punto anterior. Si yo conozco mis sentimientos, voy a ser capaz de poder expresarlos asertivamente, ya sea los sentimientos positivos, como el cariño, la comprensión, el amor, o los sentimientos negativos, como la irritación, como la angustia, la ansiedad, la preocupación. Tenemos que entender estos conceptos, que la expresión de sentimientos es una cosa muy interesante y muy común dentro de la entrevista. Tenemos que ser capaces de controlar estos sentimientos, como ya vimos. Como punto siguiente, tenemos que tener motivación. Si no estamos motivados a entender a un cliente, no debemos realizar la sesión terapéutica. Tenemos que tener una ilusión. La ilusión es tratar de ayudar a ese cliente y tener un vivo interés. Cuando nosotros queremos contar nuestros problemas a otra persona, lo hacemos con buen gusto, con buena gana, cuando esa persona muestra un interés real y no fingido de que nos importa. Tenemos que saber hacer ese tipo de interés, demostrar ese tipo de interés a nuestros clientes. Tenemos que tener valores alternativos también. Este es un punto muy crucial. Nosotros somos parte de una iglesia que tiene valores y estándares morales muy altos. Tenemos que conocer que nuestros valores muchas veces están en contraposición con los valores de la gente que no pertenece a nuestra afiliación religiosa. Y van a ser este tipo de personas los que van a venir a nuestra consejería. Y tenemos que tener valores alternativos, valores que puedan responder también a ellos. No antivalores, no estoy hablando de que compartamos los valores de ellos, pero sí tenemos que saber cómo expresar valores y enseñar valores que forman parte de la persona, el entorno cultural que la rodea. Porque no puedo en consejería establecer yo mis propios valores sobre la persona, sino que debo aceptarla y respetarla tal y cual es, como viene a consejería. Así también debemos aprender a superar las dificultades y frustraciones. Recuerden que somos humanos, también fallamos, también tenemos preocupaciones, también nos frustramos con las cosas de la vida, pero tenemos que aprender a superarlos, porque si no superamos, no va a ser posible que enseñemos a los demás a cómo hacerlo. Tiene lógica todo lo que estamos diciendo. Aquí va el siguiente punto, que es encontrar un equilibrio entre la exigencia y la tolerancia. La exigencia va a requerir que nosotros pidamos al cliente que realice cierto tipo de actividades y la tolerancia va a ser cuando nosotros solicitemos una acción que ha sido exigida hacia el cliente y éste no lo haya realizado. Tenemos que aprender a tolerar también, porque parte del amor, del cariño y de la empatía es también la tolerancia. Entonces vemos que un entrevistador entonces tiene que ser una persona prácticamente intachable, porque si esa persona no es intachable, no va a ganar el respeto de la otra persona. Uno se hace conocido como consejero, como terapeuta, siempre y cuando su vida responda a los principios y sea un alto estándar conocido por la sociedad de que esa persona es diferente, de que esa persona vive por valores diferentes, porque una vez que sea reconocido de esa forma, será más fácil poder llevar adelante una consejería, porque las personas tendrán motivación para buscarnos, eso es lo más común. Vamos a continuar entonces con los tipos de entrevista. Ya hemos visto el buen consejero, ahora vamos a ver como motivo de la clase de hoy los tipos que existen en la entrevista. En la entrevista hay 3 tipos principales, se dividen en 3 grandes grupos. Ustedes si buscan en internet, buscan en los libros, buscan con algún psicólogo, algún terapeuta y les preguntan acerca de la consejería, van a descubrir que existen más de 3 tipos. Existen muchos más, pero vamos a resumirlos en 3 bloques grandes. El primer bloque tiene que ver con el grado de estructuración de la entrevista. Voy a ir explicando uno por uno
El segundo grupo tiene que ver acerca de la finalidad de la entrevista. Así también el tercer grupo tiene que ver con el encuadramiento teórico. Tenemos que conocer los tres tipos. El primer tipo responde al grado de estructuración. ¿Qué es una estructura? Es una forma, es una especie de bosquejo, de matriz que se realiza para que nosotros podamos dirigir bien una sesión terapéutica. La entrevista hay de tres tipos, de acuerdo a su estructuración. La primera es no estructurada. Tiene varios nombres. El primer nombre es no estructurada, es la parte más común. También se llama tipo libre y también abierta, y esto es el común llamado conversatorio. Cuando nosotros entablamos conversaciones con un amigo, no tenemos una estructura, ¿cierto? O tú le preguntas a tu amigo con una estructura de introducción, un cuerpo, y terminas tu charla con una conclusión. No creo que lo hagas, a menos que quieras obtener datos específicos o hacer una solicitud. Cuando uno conversa con un amigo, conversa con los padres, con los profesores, no hay una estructura definida. Este es el tipo de entrevista no estructurada, porque sí se hacen preguntas, sí se hace una realidad, una conversación, pero no existe una estructura que la delimite. El entrevistado desarrolla la entrevista según su estructura psicológica particular. El entrevistado habla de acuerdo a su personalidad, el entrevistador habla de acuerdo a su personalidad, pero no los llamemos entrevistador ni entrevistado, sino llamémoslos dos personas que están realizando un diálogo y que están conversando sin ninguna estructura delimitada. El cliente habla libremente, no se limita solamente a responder preguntas, sino que nos cuenta su vida, nos cuenta su experiencia. Este tipo de entrevista, de acuerdo al grado de estructuración, no debería ser realizado en una consejería, porque una entrevista no estructurada no responde a ningún fin ni a ningún objetivo. Y tenemos que entender que la consejería forma parte del método científico en las ciencias sociales, por lo tanto tiene que tener una estructura delimitada. Así tenemos el siguiente estrato o el siguiente grado, que es la semiestructurada o media estructurada, medianamente estructurada. Ni el texto ni las preguntas están prefijadas, pero hay un esquema o pautas para ser cumplidas. Del mismo modo, el entrevistador ayuda a empezar a superar los bloqueos, vamos a conocer qué son bloqueos más adelante, a hacer las preguntas y a completar las lagunas que quedan. Esta entrevista semiestructurada es la mejor manera de hacer una entrevista en consejería familiar. Porque nosotros sabemos que si hacemos consejería familiar, las personas van a venir con un problema ¿de qué tipo? Familiar, ¿cierto? Por lo tanto, ya tenemos una parte de estructura, tenemos que conocer acerca del entorno familiar, de las personas que componen la familia, de la relación que existe entre los miembros de la familia, la estructura familiar, el entorno en donde viven, muchos ítems que tienen que ser evaluados y que responden a una semiestructuración. La entrevista semiestructurada es abierta, por lo tanto, sigue pautas, tiene un bosquejo, tiene un esquema, pero es flexible. Uno lo puede realizar dependiendo al grado de exigencia o de necesidad que se tenga en la entrevista. Recuerden de que si no dirigimos la entrevista con una estructura, vamos a ir divagando muchas veces. Por eso la estructura es adecuada para poder establecernos límites dentro de la entrevista. Y el tercer grupo es la estructurada o dirigida, comúnmente llamada cerrada. Es cerrada debido a que responde solamente a preguntas y respuestas. Normalmente son ítems de evaluación específicos que se dan en el ámbito de la psicología organizacional, en el ámbito de la psicología clínica, la psiquiatría, la medicina y en el ámbito educativo. Te das cuenta que cuando vas al doctor y te vas al doctor y le cuentas tus síntomas, el doctor te hace preguntas muy cerradas y muy específicas. ¿Qué es lo que está haciendo el doctor? Está determinando, está achicando literalmente la variedad de síntomas, de signos y síndromes que existen hasta llegar a una conclusión diagnóstica. Y eso lo hace a través de preguntas muy específicas. Del mismo modo, cuando el psicólogo quiere conocer un diagnóstico, vamos a hablar por ejemplo de la esquizofrenia, tenemos una estructura delimitada del ámbito familiar, del ámbito personal,
de la estructura, tenemos los aspectos positivos, los aspectos negativos. Son pautas que están establecidas a través de la investigación de muchos años, estadísticamente validada, de la cual nos dice que si esa persona responde un sí a determinado tipo de pregunta, va a tener un tipo de diagnóstico. ¿Creen ustedes que este tipo de entrevista es aconsejable en una consejería familiar? Quizás algunas veces sí. Si somos psicólogos, si somos terapeutas, seremos capaces de realizarlos. Pero hasta que no tengamos la preparación debida o la profesión requerida para hacer este tipo de entrevista, no es aconsejable realizarlo. Dijimos que la entrevista semiestructurada es la que más responde a nuestras necesidades como consejeros familiares. Hay tres tipos entonces, vamos a recapitular: la no estructurada, la estructurada y la semiestructurada. Del mismo modo, la entrevista responde por su finalidad. Vamos a conocer aquí de que hay tipos de entrevista que tienen un fin determinado. El primer fin es la investigación. Se destina al conocimiento objetivo de determinados parámetros. Es muy impersonal, solo se necesita llenar información. Vimos en esto, es una parte de la entrevista estructurada. Responde a fines de investigación. Cuando fuiste a la calle alguna vez, paseaste por alguna ciudad principal, habrás tenido la oportunidad de realizar algún tipo de encuesta, ¿cierto? Las encuestas forman parte de un tipo de entrevista de investigación. No se crea rapport. El rapport es la conexión que el paciente tiene, la emoción que el paciente tiene con el terapeuta, el clima bueno que se forma en la relación terapéutica. Eso no se crea en una entrevista que responde simplemente a fines de investigación. Por ahí te preguntan, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿A qué distancia queda tu trabajo? ¿De qué manera te relacionas con el esposo, con la esposa? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos años has estudiado? Es un tipo de entrevista simplemente para recolectar datos. Luego también tenemos la entrevista de diagnóstico. Esta entrevista es muy utilizada en los ámbitos clínicos educativos. El propósito es recolectar información biográfica del sujeto a fin de crear una imagen general. ¿Por qué imagen general? Debido a que manejamos la entrevista por estructura y tenemos un perfil de la persona que realiza esta evaluación. Esta entrevista es muy utilizada, como dije, en ámbitos clínicos, organizacionales y también en ámbitos educativos. Así también tenemos la entrevista terapéutica. Esta es la entrevista que vamos a realizar por la finalidad terapéutica dentro de la consejería familiar. ¿Por qué? Porque nos estamos capacitando para poder ayudar a resolver conflictos y problemas dentro de las familias. Pretende evaluar y producir cambios en el sujeto y resolver problemas que le aquejan. Esta es la entrevista entonces por excelencia de la consejería familiar. Es la entrevista terapéutica. Uno tiene que aprender cómo dirigir la sesión para hacer que el paciente tenga cambios productivos en su vida. Continuamos entonces por encuadre teórico, y esto le va a interesar mucho a los psicólogos que están dentro de nuestra clase. El psicólogo o el psiquiatra, cuando estudia consejería, estudia la entrevista o estudia su carrera en sí, tiene que elegir un marco teórico en el cual dirigir todo su proceso de evaluación o su proceso de aprendizaje, su proceso de enseñanza. Este encuadre teórico tiene mucho que ver con las escuelas comunes dentro de la psicología o la terapia. La primera es la entrevista tipo psicoanalítica, que responde al psicoanálisis. Conocemos que su creador fue Sigmund Freud y que de ahí se desprenden muchas de las entrevistas que manejamos ahora. La entrevista fenomenológica, que tiene que ver mucho con la fenomenología, que es una rama también de estudios dentro de la psicología muy antigua de por sí. Del mismo modo hay entrevistas cognitivo-conductual. Este es el momento, es el año de oro de la entrevista cognitivo-conductual, que responde a muchos de los problemas, resuelve muchos de los problemas de los pacientes. Así también tenemos entrevistas de tipo social, de tipo comunitario, entrevistas de tipo forense, que responden a las áreas de especificación o especialización de las ciencias sociales. Lo que nosotros debemos conocer como consejeros es de que tenemos que ser eclécticos.
Y el eclecticismo representa que vamos a tomar lo mejor de cada teoría a fin de que podamos aplicar. Recuerden que un cliente no es una maqueta de algo, sino es que cada cliente nuevo es un mundo total, completo, que responde a situaciones diferentes del cliente anterior. Ese tipo de cliente, nosotros tenemos que hacer una adaptación de las técnicas y teorías a fin de que podamos hacer una buena consejería. Porque no podemos regirnos a un tipo, a un estándar. No todos los problemas se resuelven con un solo marco teórico, y eso lo saben muy bien, sino que tenemos que utilizar lo que mejor nos sirva para poder resolver el problema del cliente. Tenemos que conocer también que dentro de la consejería existen condiciones. ¿Qué es una condición? Para que podamos hacer una buena consejería tenemos que manejar estas condiciones, tanto internas como externas. Vamos a conocerlas entonces. Hay condiciones externas para la consejería. La primera, en la entrevista tenemos que ver una adecuada iluminación. Tienes que tener un ambiente. Para poder ser terapeuta, consejero, tienes que tener un ambiente adecuado, que esté correctamente iluminado. Imagínate que el fluorescente esté parpadeando. Si a nosotros nos molesta, imagínate al cliente. También va a tener un percance con eso. De la misma manera, tenemos que evitar estímulos distractores. Esos estímulos distractores, a veces nosotros queremos adornar nuestro consultorio, nuestra sesión. Tenemos cuadritos, tenemos fotos, tenemos imágenes, tenemos paisajes. Tenemos gente que golpea la puerta, gente que está caminando. Por ahí quizás tenemos nuestro consultorio a una ventana que da a una avenida principal y los carros pasan, hacen mucho ruido. Tenemos que cuidar los estímulos distractores. Del mismo modo, tenemos que buscar que nuestro consultorio tenga comodidad y una adecuada temperatura ambiental. ¿Te imaginas hacer una entrevista donde estás a 12 grados centígrados, 13 grados centígrados, hasta donde tus pies se congelan? No creo que sería algo agradable. Yo procedo de Iquitos. Entonces, ¿se imaginan hacer una entrevista en un lugar donde estamos a 42, 40 grados de calor cotidianamente? Tenemos que también cuidar que el lugar de la entrevista sea un ambiente en que esté estable en la temperatura y en la comodidad de los muebles. Evitar ruidos molestos. Es pecado realmente para el terapeuta que su teléfono suene en plena sesión terapéutica. Tenemos que cuidar los timbres, los celulares, tenemos que cuidar las perturbaciones del ambiente. Así también tenemos que ver que los muebles no sean demasiado cómodos, porque si son demasiado cómodos tendemos a dormirnos. Y si son demasiado rígidos, tendemos a que nos molesten y estemos incómodos. Estos, en general, tenemos que conocer que es potenciar la estabilidad y que el cliente esté al agrado en la consulta. Si el cliente se encuentra satisfecho, se encuentra contento de estar en un ambiente que sea capaz de poder mantenerlo estable durante la entrevista, será capaz de darnos mucha información sin tener ningún tipo de perturbación. Vamos a ir concluyendo entonces con las condiciones internas de la entrevista. Las condiciones internas representan a que nosotros tenemos que tener buena comunicación con el entrevistado. Nosotros como consejeros tenemos que ser buenos comunicadores. La información debe ser transmitida de manera clara, precisa, concisa, que la otra persona me entienda, sin ningún tipo de estilismo, sin ningún tipo de superioridad en el lenguaje. Tenemos que transmitir nuestras ideas claramente. Alguna vez nos vamos a entrevistar con personas que tengan mucho conocimiento, sean profesionales, tengan maestrías, doctorados. ¿Cómo nos vamos a entrevistar con personas de bajo nivel educativo? Tenemos que aprender a entablar la comunicación asertiva y adecuadamente. Tenemos que establecer la empatía. La empatía ya lo hemos visto, donde el paciente considera que se le está tomando en cuenta. Así también tenemos que dejar de lado la subjetividad. Todo en la entrevista es objetivo y eso va a responder a la estructura que nosotros hacemos dentro de la consejería. Prejuicios o comentarios inoportunos. El terapeuta, el consejero, como ya dijimos, tiene que ser una persona intachable, en la cual sus comentarios y sus juicios deben ser
en base a altos estándares morales. Establecer un vínculo y permanente escucha con el entrevistado. Vamos a conocer en las siguientes sesiones cómo escuchar adecuadamente, cómo preguntar adecuadamente. Somos muy problemáticos muchas veces al momento de escuchar, porque siempre queremos hablar. Como consejeros a veces queremos hablar, pero queremos que, bueno, es mi petición personal, que aprendamos a escuchar. La escucha va a ser un tema muy interesante que vamos a ver más adelante, en la siguiente clase. Observar tanto el entrevistado como a sí mismo el lenguaje verbal y no verbal. A veces cuidamos muy a menudo lo que vamos a decir, pero no cuidamos cómo lo decimos. Me refiero a los gestos, a la forma en cómo ponemos el cuerpo, las manos, los pies. Cuidamos muchas veces lo que se transmite, pero no cuidamos la apariencia de cómo se hace. La comunicación verbal ocupa mucho más que la comunicación oral dentro de la consejería. Hasta aquí vamos a quedar ahora. Hemos conocido muchos puntos importantes. Para la siguiente sesión vamos a descubrir muchas más cosas. Vamos a descubrir cómo iniciar la entrevista, la primera entrevista que debemos hacer. Vamos a conocer también acerca de las preguntas, los tipos de preguntas, la empatía. Vamos a resolver más acerca de la empatía, la escucha activa, así que también como algunos métodos y estrategias y los errores comunes que se realizan dentro de la entrevista. Fue un placer para mí, me despido y espero que Dios los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima sesión.